tardes. Buenas tardes, Laura, mucho gusto y saludo a la audiencia. Fernando, gracias por atendernos antes que nada. Y después la idea era hablar contigo luego de la noticia que se dio a conocer recientemente, donde el gobierno provincial ha establecido a partir de mayo, justamente, mes que ya está en curso, un nuevo sistema en cuanto a la modalidad de los aumentos, ¿no? Establecía que fuesen bimestrales. Sí, en realidad el gobierno provincial sacó un índice que se llama IPADEC, que es el índice provincial de aranceles de la educación privada, y ese índice tiene 3 elementos que lo componen. Por ahí es muy técnico, pero es bueno saberlo. El índice comprende la evolución de los salarios a través de un cargo testigo con 10 años de antigüedad, los índices de precio del consumidor de Mendoza y el coeficiente de variación salarial nacional, y en una combinación que es una fórmula de esos 3 elementos, el índice da cada 2 meses el incremento del valor de la cuota en base al valor que ya tenía anteriormente, ¿no? Correcto, sí. De hecho, mira, está buena la entrevista hoy porque hoy salió ese índice, lo calcula el gobierno, y lo que es marzo y abril, el índice ha dado un aumento a partir de mayo del 7,23%. 7,23 bimestral, ¿no? Bimestral, sí. O sea que en junio, porque lo de mayo ya está, digamos... No, lo pueden aplicar a partir de ahora, lo pueden aplicar a partir de mayo. Si no comprende el mes de mayo. Bien, claro, lo que vos estás diciendo es marzo y abril, pero o sea, Claro. ese número es tanto de... o sea, el próximo aumento, en definitiva, vamos a hacerla más fácil, el próximo aumento es del 7,23. Exacto. Bien, 7,23. Bueno, pero está bueno esto que aclarás porque yo hoy justo hablaba con vos fuera de aire, ¿no? Por algunas consultas y algunas confusiones que se generaron, porque en muchos lugares se interpretó como que el aumento cada 2 meses iba a ser a la par de la inflación. Y obviamente un aumento cada 2 meses a la par de la inflación, no hay bolsillo que resista, ¿no? Para en el año o a lo largo del tiempo, sobre todo, poder mantener una economía, salvo la gente obviamente que le sobra la plata, vamos a hablar mal y pronto, ¿no? Sí, en realidad eso es falaz, digamos, no es cierto. Lo que sí es cierto es que el índice comprende puntos que tienen que ver con inflación, como por ejemplo la evolución, como te decía recién, de los salarios, digamos, la evolución del índice del consumidor, del precio del consumidor, eso va atado a la inflación, pero tiene otros elementos. La evolución de los salarios va a la par de las paritarias, no es una variación mensual, ¿sí? Y la variación salarial nacional también. Entonces, va a haber, obviamente, que va a haber un aumento, y va a ser un aumento considerable a lo largo del año, pero el índice arroja previsibilidad para el padre, para que se analice, saber que cada 2 meses tiene un aumento, digamos, y le da un poco más de justicia al sistema de educación privada para saber que cada 2 meses hace un incremento, pero nunca va a ser a la par de la inflación, porque el índice no es un índice atado a la inflación, ¿no? No, bueno, de hecho, a ver, la inflación en marzo en Mendoza, la inflación de marzo, de abril, perdón, la inflación de abril en Mendoza fue del 8,23 y vos acá estás diciendo que el aumento próximo bimestral, que incluye el mes de abril, pero en este caso con los colegios es bimestral, es del 7,23, que eso solo ya de por sí es menor a la inflación del mes de abril en la provincia, ¿no? Exacto. Bien, correcto. Sí, Correcto. Bueno, Fernando, y a ver, esto vos decís que los colegios que lo quieran aplicar ya están en condiciones de aplicarlo ahora este mismo mes, si quieren, ¿no? No he leído en detalle la resolución, pero porque acaba de salir ahora en la fiesta, pero entendería que sí.
entendería que sí, que lo pueden aplicar, no quiere decir que lo van a salir a cobrar mañana, pero lo pueden aplicar considerando este mes desde las cuotas del mes que viene. ¿Entiendes? Bien, correcto. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos conversando con Fernando Bertonati. Él es apoderado legal de los colegios del Arzobispado de Mendoza y vicepresidente del Consejo de Educación Católica. Correcto. Fernando, bueno, y el próximo índice que da a conocer el gobierno, que es lo que vos explicabas, va a ser en el mes de julio, se supone, que los primeros días de julio. Va a ser los primeros días de julio, va a considerar mayo y junio. Bien. Lo que yo te quería preguntar, por ejemplo, también, en el mes de abril, en el año, me quedé con abril y nada que ver, en el año 2020, que fue el primer año de la pandemia, por ejemplo, los docentes no recibieron aumento de ningún tipo, el 0% de aumento. Eso, por ejemplo, es algo que indudablemente me imagino que influye, ¿no? en estos porcentajes a la hora de determinar la suba de cuánto es en forma bimestral. Bueno, pero el índice no mide para atrás, digamos, es decir, tampoco hubo mucho aumento de cuotas este año, digamos, fue un año muy particular, sí. ¿no? El año de la pandemia. A ver, si se repitiera alguna situación así, tendríamos que rever, pero sería una situación de crisis total, ¿no? No sé si alcanzo a comprender la pregunta, pero el índice actual incluye los salarios, si esa es la pregunta, sí, incluye los salarios, y los salarios están acordados a una paritaria provincial y los salarios nacionales a la nacional, que implican los aumentos de este tiempo, ¿no? Bien. No, sí. Yo lo que marcaba que por ahí eso es algo que favorece a la familia, si querés verlo desde algún punto de vista, en el sentido de que si ese año hubiese sido un año normal, este aumento sería mayor quizás ahora, a eso me refiero. Impactaría de otra manera el hecho de que hubiese habido... Claro, obviamente, si los salarios no evolucionan tanto o los precios no tienen tanto movimiento, el índice prevé de aquí para adelante, por ser una solución técnica, podríamos llamar, ayuda a que el sistema educativo sea mejor. O sea, lo que el índice aporta es una racionalidad en el sentido de que no nos tenemos que sentar a discutir un precio, sino que lo arrojan estos índices que en algún año, si ojalá nuestro país sea más estable de lo que es hoy, va a ser mucho más estable y mucho menor el aumento de las cuotas, ¿no? Correcto, sí, correcto. ¿Cómo es el presente de los colegios privados hoy, Fernando, en líneas generales, obviamente, ¿no? Sí, como todas las instituciones argentinas, digamos, de índole privada, estamos en una época muy difícil, prevemos un año muy complejo en orden a la morosidad, suponemos que va a aumentar en estos próximos meses bastante, y bueno, iremos viendo nuevamente. Yo la verdad no tenemos un pronóstico tan claro cuando el país no es claro, ¿no? Es un año complejo a nivel económico y es un año complejo a nivel político, entonces todos sabemos que las variables económicas tienen que ver con el tenor de lo político también, y bueno, prevemos un año complejo. Hay muchas familias que están pasando necesidades, ¿se entiende? Entonces, por el momento no hay una baja en la morosidad en la mayoría de los colegios, pero hay colegios que están pasando momentos difíciles, y eso también hay que reconocer. En el último tiempo, por ejemplo, no solo los colegios lo sufren, porque, a ver, por ejemplo, obviamente el hecho de que las cosas suban tantos afecta a los establecimientos educativos a la hora de hacer mejoras, por decir una cosa cualquiera, como también, claro está, afecta a las familias, que me imagino que en muchos casos ustedes han detectado gente que los llevaba a sus hijos a colegios privados y, bueno, por cuestiones económicas y el contexto del país y todo lo que hablábamos recién, termina sacándolos del ámbito privado y los sitúa en el ámbito público, ¿no? En realidad se produce un efecto como de cascada. Los que llevan a colegios muy caros empiezan a migrar a colegios privados, pero un poco más accesibles,
y los que son de colegios privados terminan optando por la educación estatal, la gestión pública. Toda la educación es pública, nada más que una de gestión privada y otra de gestión estatal. Pero este efecto se va dando, todavía los colegios no lo están sufriendo porque los que más lo están sufriendo son los colegios que tienen una cuota muy onerosa, que no se rigen por este índice, porque este índice se aplica a los colegios que reciben aporte del Estado. A los colegios que no reciben aporte del Estado le pueden poner el precio de la cuota que deseen, ¿no? Bien. Pero bueno, esos colegios son más caros, digamos, y hay familias que obviamente cuando ven que no pueden sostener esto, sobre todo si tienen varios hijos en el colegio con una cuota muy onerosa y con un costo de vida tan alto, empiezan a migrar a colegios un poco más económicos, pero que tengan cierto prestigio. Entonces, ese movimiento sí lo venimos percibiendo desde que el país ha entrado en esta situación de crisis tan compleja, pero bueno, sabemos que cuando está tan complicado va a haber un aumento de la morosidad y van a haber dificultades en el año. Esperamos un año complicado para hacer beneficios. Bien, pero bueno, lo que marcás, y que no es menor y que está bueno señalar también, es que no han notado, digamos, hasta ahora al menos, más allá que pueda haber habido un incremento de la morosidad, pero no han notado un aumento sideral, digamos, catastrófico. No, un movimiento así que pone en crisis las instituciones de un día para el otro, no, digamos. Hay un pequeño desgranamiento, pero hoy por hoy los colegios privados siguen teniendo buena matrícula, eso sería la respuesta. Bien. O sea, la gente lo sigue eligiendo a pesar de que es costoso mandar a un hijo a una escuela privada. Bien. ¿Y eso a qué lo atribuís vos, eso último que acabás de decir? Porque en el contexto de lo que estamos viviendo, la situación económica, bueno, y todo lo que hablamos, ¿a qué atribuís eso último? Que la gente, a pesar de eso, sigue en muchos casos, eligiendo los colegios privados por sobre los públicos. Mirá, en realidad no tengo una respuesta porque no creo que el fenómeno tenga una sola variable, digamos. Parece que hay gente que elige la educación privada, algunos porque si son confesionales, porque la elige por el prestigio del colegio o porque enseñan algunos valores que en otros espacios son difíciles de encontrar. En algunos otros casos se prioriza una educación bilingüe en aquellos colegios que lo ofrecen, digamos, y que a veces en la educación pública eso no se puede conseguir en la misma institución. Y bueno, de la misma manera hay padres que eligen la educación pública teniendo recursos para mandarlo a la privada, ¿no? Lo que sí puedo decir es que nos siguen eligiendo, ¿se entiende? Es decir, que los padres siguen optando por una educación de gestión privada porque los colegios siguen ofreciendo, en nuestro caso que son confesionales, ciertos valores y esa propuesta a los padres les interesa que sus hijos le incorporen, ¿no? Correcto. Bueno, Fernando, para terminar, a ver, que quede claro, 7,23 dijiste el aumento, o sea, la próxima cuota en los colegios privados o el próximo aumento que haya será del 7,23 el bimestre, no el mes, sino el bimestre, ¿no? El bimestre en marzo, abril, arrojó un aumento de 7,23 a partir de este. Esa sería la respuesta. Bien, correcto. Perfecto. Cuando se cobre, eso ya queda a criterio a cada colegio, pero cada colegio que recibe aporte del Estado puede aplicar ese porcentaje de aumento a partir de esto. Bien, me das pie para consultarte también con lo último que marcaste ahí. Hemos visto otros años que por ahí los colegios absorben el aumento, ¿no? Por más que el Estado mencione, tiene que aumentar tanto por ciento, por ahí el colegio dice, entendemos la situación o lo que fuese, y lo vamos a aplicar al aumento. No es que no lo vamos a aplicar, pero nos vamos a demorar un mes. O por ejemplo, el año pasado cuando hubo un aumento en noviembre, el colegio lo absolvió y dijo lo pasamos ya para el año que viene directamente. Los colegios, me refiero, tienen esa libertad de tomar esas determinaciones.
Mirá, tienen esa libertad, pero no creo que el fenómeno sea que no lo aplique. Los colegios están desesperados por aplicarlo porque han aumentado mucho los sueldos este mes. Este mes se aplicaron todas las paritarias del personal docente y no docente. Y de hecho se han pagado con el retroactivo de meses anteriores. Entonces, en los colegios privados. Entonces, acordate que gran parte del aporte que los padres hacen a los colegios privados, el 90% se van sueldos, ¿no? Entonces, al aumentar, ha aumentado bastante el salario en estos últimos meses, cuando considera, tal vez para la persona que recibe el salario no es suficiente, pero en un contexto de una masa en relación a la cual se le paga el salario, para el colegio sí es un desafío bastante oneroso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no creo que los colegios digan, no voy a aplicar el aumento. Me atrevería a decir que la mayoría no va a aplicar. Bien. O va a aplicar sí o sí. Fernando, gracias por tu tiempo, que tengas buenas tardes. No, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias. Fernando Bertonati, con él estuvimos conversando, apoderado legal de los colegios del Arzobispado de Mendoza y vicepresidente del Consejo de Educación Católica.